espero que hoy, pues, bueno, tengamos un nivel de la charla al gusto de todos. No voy a entrar en, bueno, aspectos muy complejos, sino que intento sintetizar a aquellos temas más apasionantes, ¿no? Y que muchas veces, pues, se desconoce. Grandes temas que deberían de ser, pienso yo, pues motivo de interés general, pues se nos escapan, ¿no? Porque la esencia, la base de los conceptos se pierden, se diluyen, ¿no? Entre gran cantidad de ruido que hay eh, sobre todos estos temas. Estamos acostumbrados a leer en medios de comunicación, pues en general no hay un número suficiente de periodistas científicos y por tanto los temas de ciencia caen en manos de, bueno, pues personas que no están capacitadas para revelar esa síntesis, ¿no? Y hacer esos temas más sencillos. Eh, bueno, voy a empezar con mi charla, que hoy voy a centrarme en el sistema solar, pero en particular en los asteroides. Y he seleccionado estas dos imágenes, por un lado una que es realmente amenazante, y que nos hace pensar que efectivamente los bólidos, tenemos la experiencia en febrero de 2013 de este bólido de Chelyabinsk, que de hecho causó quemaduras de segundo grado, por ejemplo, en algunos de los observadores más próximos a la bola de fuego. Y evidentemente causó más de 1.500 heridos, la mayoría de ellos porque no esperaban la onda de choque, porque cuando un bólido de esta magnitud, un asteroide de unos 20 metros, penetra a la atmósfera de la Tierra y alcanza las capas atmosféricas más bajas, aunque no llegue a excavar un cráter, pues supone un riesgo evidente. Entonces, por ahí viene lo de la amenaza en el título. Y lo de oportunidad astrobiológica lo voy a sintetizar con esta figura del gran descubrimiento que hicimos junto con eh, colegas italianos del equipo de laboratorio de Raffaele Saladino, en el que, bueno, hice una selección de condritas carbonáceas que pulverizamos y les trajimos toda la materia orgánica, pero con ese polvo sin materia orgánica ninguna primigenia de estos asteroides de los que procedían, eh, la sometimos a agua caliente y formamida, que es una amida, la más sencilla posiblemente y de gran interés astrobiológico, y en 24 horas de la interacción de esta agua caliente más formamida aparecieron todos estos ácidos, bases nitrogenadas y análogos que podemos ver aquí, aminoácidos y compuestos misceláneos que apuntan a las capacidades catalíticas de estas condritas carbonáceas. Esto es, bueno, no tiene parangón. No conocemos ninguna roca en el sistema solar, ni siquiera terrestre, lunar, marciana, con estas capacidades catalíticas. Y esto es, pues, de aquellas rocas que llegan de los orígenes mismos de la formación del sistema solar. Esto lo voy a ir explicando y desgranando en detalle porque es de la mayor interés, ¿no? Así pues, voy a intentar pasar la diapositiva, si me deja. Ahora. Muy bien. Pues un resumen de la charla sería primero explicar por qué los asteroides y los cometas son un legado de los orígenes y por qué nuestro interés en estudiarlos, qué podemos aprender de ellos de cómo se formó el sistema solar, de dónde vienen y qué nos aportan asteroides y cometas, y qué han aportado a lo largo de la historia de la Tierra. Eh,
También hablaré de las fuentes de estos objetos próximos a la Tierra, el peligro, el riesgo que pueden comportar, y también de aquellos asteroides que están en el cinturón principal o forman parte también como cometas en esa región que llamamos de la familia de Júpiter. Voy a hacer un pequeño viaje por los resultados últimos obtenidos con misiones espaciales. La mayoría de nosotros hemos mirado o hemos sentido curiosidad por ver a través de un telescopio, y sabemos que los asteroides, por muy grande que sea el telescopio que usemos, pues exceptuando quizás ya estas excepciones de telescopios que tenemos en el espacio, pues apenas vemos más que puntos de luz. De ahí la palabra asteroide misma, ¿no? También voy a hablar del flujo actual, del peligro de impacto y, como decía, al final hablaré de estas propiedades catalíticas y del interés de estudiar meteoritos para comprender el pasado de la Tierra y en qué medida posiblemente estos meteoritos trajeron los componentes esenciales para pues generar la química orgánica compleja. Y bueno, pues obviamente pues ver en la parte final estas misiones tan interesantes a estos mundos oceánicos, porque el océano no es exclusivo de la Tierra, como posiblemente, y aquí ya también se han apuntado excelentes presentaciones anteriores, que la vida también no tiene por qué ser, al menos de manera vida microbiana, sencilla, pues exclusiva de la Tierra, ni siquiera en nuestro sistema planetario. Así pues, el disco planetario estaríamos retrocediendo en el tiempo unos 4.567 millones de años para ver cómo se encontraban pues, los materiales que a posteriori formarían los asteroides y los cometas. Inicialmente, solo se puede decir que surgieron del gas nebular, porque cuando el Sol colapsa y se forma como estrella, comienza a emitir gran profusión de luz, varios órdenes de magnitud en todos los rangos del espectro electromagnético, mucha mayor energía, con lo cual eso barre rápidamente el gas, hace que la temperatura del gas nebular alrededor del Sol pues decrezca muy rápidamente y como consecuencia condensan pequeñas partículas minerales que en función de unos 10 millones de años, sería la secuencia que vemos de arriba a abajo, pues se comienzan a formar los llamados planetesimales que después darían lugar a los embriones planetarios. La aparición de la Tierra es muy posterior, así como Júpiter y Saturno sabemos que se formaron necesariamente en unos pocos millones de años para retener parte de ese hidrógeno y helio primordial. El resto de planetas tardaron más tiempo en formarse y en particular los planetas rocosos surgieron de una serie de fenómenos posteriores, en particular uno muy importante que fue la acreción jerárquica, en la que los grandes embriones planetarios, posiblemente cientos de embriones planetarios de tamaño al menos pues del orden de 1.000 kilómetros o más, chocaron entre sí para finalmente crear estos 4 o 5, si contamos la Luna, cuerpos planetarios que tenemos dentro de la órbita de Júpiter. Esto lo estamos viendo, esta noción, la empezamos a corroborar empleando el telescopio espacial Hubble, observando discos protoplanetarios. Este está dentro de la Gran Nebulosa de Orión y vemos que los materiales que surgen de esta estrella, que en el visible y en el infrarrojo ya la podemos ver en el centro, está rodeada de unos materiales que de hecho se muestran respecto al fondo iluminado de la nebulosa ionizada,
se muestran opacos, es decir, no dejan pasar ni la luz de la estrella ni la luz de la nebulosa ionizada de fondo y por tanto la vemos de manera oscura. Comparemos esto, que es lo que se observa realmente, con este diagrama esquemático para explicar cómo son los discos protoplanetarios. Muy bien. La creación en el disco protoplanetario, hay que tener en cuenta que el sistema solar primitivo era mucho más dinámico. Los materiales, como se movían dentro de un gas, del gas que quedaba en el disco y de los propios materiales con los que chocaban entre sí, y por tanto había fricción, viscosidad, con lo cual los materiales iban cayendo. Si aquí tuviéramos el Sol, los materiales iban cayendo en escalas temporales de pocas decenas de miles de años y según se iban condensando y en las regiones más externas donde estaban apantalladas del calor solar, las temperaturas permitían la condensación de materia orgánica y de hielos, aquí se formarían cometesimales y en las regiones más cercanas al Sol se formarían, aquí podemos ver, de hecho, esquemáticamente, y tampoco sin estar a escala, a pocas unidades astronómicas del Sol, distancia Tierra-Sol media, pues tendríamos materiales rocosos y metálicos, mientras que en las regiones más externas tendríamos amalgamas, agregados de materia orgánica, hielos y pequeñas partículas que, aunque no las hayamos dibujado aquí, de los vientos solares intensísimos de la estrella en una fase T Tauri, que es un tipo de estrellas variables muy violentas que lanzan gran cantidad de luz y también de materiales a su alrededor como consecuencia del viento estelar T Tauri. Muy bien. Así pues, esto sería un corte seccional y vemos que los materiales irían cayendo, se irían evaporando y en función de cómo tuviésemos esto en cada punto del disco protoplanetario tendríamos la formación de diferentes cuerpos. Como decía, en las regiones externas cometas, en las regiones internas asteroides. La agregación de los planetesimales tuvo lugar con partículas que generalmente chocaban con bajas velocidades relativas y por tanto, y en particular en las regiones externas, como también contenían hielos y materia orgánica, pues se iban apilando, hacían estos choques a baja velocidad tendían a generar objetos de los primeros materiales condensados, los primeros minerales que eran de tamaño micrométrico, pues irían formándose objetos ya centimétricos, métricos, kilométricos, y hablaríamos de los planetesimales, los progenitores de los asteroides. Y en el caso de las regiones externas, hablaríamos de los cometesimales. Así pues, los objetos consolidados dependerán de la región de consolidación y de su historia peculiar, también dependiendo del propio azar, de las colisiones. En el caso de los planetas terrestres es más que obvio que dependimos del absoluto azar, porque sin una colisión con el planetesimal Theia, al poco de formarse la Tierra, esa colisión con Theia dio origen a la Luna y la Luna estabilizó para siempre el eje de rotación de la Tierra, que de otra manera quizás hubiera sido caótico a lo largo de toda su existencia y, por tanto, imposibilitando la pues, estabilidad climática que hoy en día, si el Homo sapiens nos permite, pues queremos mantener todavía. Permitirme la ironía. ¿Cuántos asteroides y dónde están? Bueno, sabemos que
millones en el cinturón principal. Estimamos que alrededor de 2 millones con un kilómetro, o sea, con un diámetro superior al kilómetro. Entre Marte y Júpiter son cada uno de estos puntitos que vemos aquí. A lo mejor no se llegan a ver en el móvil, pero sí en una pantalla. Cada uno de estos puntitos son asteroides. Estos son los del cinturón principal. Estos son los que llamamos troyanos, de los que hablaremos cuando hable de Lucy, de la misión de NASA que los está visitando, algunos de ellos. Y bueno, además de estos, hay algunos que no se aprecian, pero también hay aquí en la región próxima a la Tierra. Y estos los llamamos Near Earth Asteroids, asteroides próximos a la Tierra, y que hasta fecha prácticamente de hoy conocemos 854 con diámetro superior al kilómetro, unos 33.641 en total, y además distinguimos, y son los que seguimos en mayor detalle, los que se llaman asteroides potencialmente peligrosos, o PHAs, Potentially Hazardous Asteroids, que son aquellos que cumplen estos dos criterios, que poseen su órbita una distancia mínima de intersección orbital con la Tierra inferior a 7,5 millones de kilómetros. Es decir, si se aproximan menos que esa distancia y si son aproximadamente, poseen un diámetro superior a 150 metros. Estos son los asteroides potencialmente peligrosos. Se aproximan suficiente y son suficientemente grandes. 152 con un diámetro de 1 kilómetro, poca broma, y 2.372 en total. Sin embargo, veremos que de hecho no suponen un peligro, ninguno de ellos, no solo ahora, ni en los próximos siglos. Y además, esto ya lo digo con propio conocimiento y por tanto no se crea ninguna noticia en los medios de comunicación que digan que la Tierra acabará mañana, porque si son asteroides conocidos, los que conocemos no suponen un peligro a nivel de milenios. Muy bien. Un 90% de los que chocan contra la Tierra vienen del cinturón principal. Bueno, afortunadamente esto lo hemos podido, estos asteroides los hemos podido catalogar gracias al esfuerzo de multitud de observatorios profesionales, pero también amateurs, porque los amateurs han hecho una labor también encomiable de descubrimiento de asteroides. Pues en particular en España destaca el Observatorio Astronómico de Mallorca, que ha descubierto pues miles de asteroides NEAS y que realmente pues marca una diferencia con los programas ya obviamente automatizados, que pues son los que dan nombre a muchos de estos cometas. Puede ser, recordaremos los cometas Linear, viene de este programa Linear de descubrimiento de satélites y otros similares, que obviamente han conseguido pues unos hitos increíbles, desde que el programa Spaceward se estableció gracias a NASA y los otros organismos americanos, pues de entre 1998 y 2008 se halló el 90% de NEAs con diámetro superior al kilómetro y posteriormente ya prácticamente no descubrimos estos asteroides porque se ha llegado a la completitud. Y estos que mencionaba antes, estos 152 de diámetro superior al kilómetro, pues de hecho lleva mucho tiempo en ese número. Incluso va decreciendo ligeramente porque cada vez cuando observamos algunos de estos más grandes, en
pasos próximos y con radiotelescopios, podemos medirlos con mayor precisión y vemos que son ligeramente más pequeños de 1 kilómetro. Y por tanto, esa categoría, de hecho, va decreciendo ligeramente. Muy bien. En Estados Unidos se cuenta con el programa del CNEOS, Center for Near Earth Object Studies, que de hecho hablaré a continuación. Y en Europa el proyecto NEODIS también monitoriza todos los objetos. Además, la Agencia Europea del Espacio ha creado y reparte periódicamente información sobre los asteroides que se aproximan a la Tierra. Tiene una oficina de defensa planetaria en la que el estudio de estos asteroides próximos a la Tierra ocupan un papel especial. Así tenemos estos sistemas de prevención y cálculo orbital. El programa SENTRI, de hecho, podemos ver que proporciona, con todo lujo de detalles, hay una tabla donde de hecho indica la probabilidad y la fecha estimada de posible impacto de asteroides. Y de hecho hemos puesto por orden de mayor probabilidad y como vemos, y es de sobra sabido, es el asteroide Bennu, justo el que ha sido estudiado por la sonda OSIRIS-REx y que además se ha traído muestras a través de esa misión de retorno de muestras, que de hecho es muy improbable que ocurra un impacto en ese rango de años entre 2178 y 2290. Esto desde luego no lo vamos a ver, pero en esas fechas los encuentros van a suponer, los encuentros con la Tierra, una probabilidad de impacto de aproximadamente 5 en 10.000, que es relativamente muy baja. También en el NEODIS, y aquí he puesto estas páginas web para que todo el mundo las conozca y pueda acceder a todos estos datos. Aquí también encontrarán los datos que anteriormente he facilitado sobre el número de asteroides conocidos y muchos más detalles incluso. Este es el equivalente NEODIS en el que se pueden consultar las órbitas de estos asteroides y cometas que se encuentran en la región próxima a la Tierra. Nos hacemos también preguntas, por ejemplo, sobre el número de asteroides que hay en el sistema solar y obviamente nos damos cuenta que va a depender del diámetro. Asteroides de gran diámetro y ya en la categoría de cuerpo planetario, casi 1000 kilómetros, solo tendríamos a Ceres. Los demás, incluyendo los famosos Vesta, Siche y otros asteroides, poseen como mucho pocos cientos de kilómetros de diámetro. Y si nos vamos ya a diámetros de pocos kilómetros o pocas decenas de kilómetros, entonces ya vemos que el número incrementa hasta aquellos que son de pocos centenares de metros, que aquí ya estamos hablando de decenas de millones, y la mayoría de estos afortunadamente no suponen un riesgo porque están en la región próxima a la Tierra. Sin embargo, de manera natural, aquí vemos una gráfica, también cada puntito de color es un asteroide o un cometa, generalmente los asteroides dominan, y la diferencia es básica, y la voy a explicar muy sencillamente. Cuando hablamos de asteroides son objetos rocosos, metalorrocosos o metálicos, o incluso, si han chocado entre ellos, pueden ser una amalgama de estos tipos de objetos. Por tanto, son cuerpos sólidos de más de 1 metro y menos de 1000 kilómetros. Estos son asteroides. Los
cometas, por diferencia, son objetos que vienen a ser una amalgama de pequeñas partículas de polvo, pueden evidentemente contener meteoritos, rocas más grandes que hayan chocado contra ellos, de naturaleza rocosa, pero en general son amalgamas de pequeñas partículas agregados, por tanto, con materia orgánica y hielos, porque proceden de las regiones externas, como decía antes. Aquí, en este diagrama, vemos la distancia al Sol y en particular se marca el semieje mayor de la órbita en función de la distancia heliocéntrica. Aquí tenemos un 1, que esto sería la posición de la Tierra. La Tierra estaría aquí y como define el plano de la eclíptica, pues estaría en esta posición. Su excentricidad es 0 prácticamente y por tanto la Tierra la tendríamos aquí. Sin embargo, vemos que alrededor de la Tierra hay objetos con mucha mayor excentricidad. A mayor excentricidad tendremos órbitas más elípticas. Y tenemos los diferentes grupos según cumplan una serie, mantengan los parámetros orbitales en unos rangos bien establecidos. Y en verde, ya a 2, 3, incluso 4, y aquí ya muy cerca de Júpiter, tenemos los troyanos, pues nos encontraríamos con los asteroides próximos, los asteroides del cinturón principal, que se encuentran entre Marte y Júpiter y como vemos en verde, poseen excentricidades generalmente inferiores a 0,3 y por tanto órbitas bastante, entre comillas, circulares o poco elípticas. Muy bien. Si nos fijamos en el diagrama, veremos que hay como bandas oscuras que lo atraviesan. Esta es bastante significativa, está marcada como 3,2.1. Esta es la resonancia de movimiento medio con Júpiter, es decir, cualquier asteroide que se le ocurra ponerse en esta posición, como veis no hay muchos que sean tan valientes, se encontrarán a Júpiter cuando hayan completado 3 revoluciones. Y Júpiter, como es 300 veces la masa de la Tierra, va como si fuera una mosquita. La va a echar lejos de esa posición. La va a cambiar e incluso puede transformarlo en un asteroide próximo a la Tierra, si le cambia la excentricidad suficiente y lo desvía de su órbita. Este es el mecanismo natural en el que los asteroides del cinturón principal pasan a ser objetos próximos a la Tierra. Y de hecho, aquí no estarán mucho tiempo estos objetos, porque de manera natural también volverán en 1, 2, 3 millones de años a formar parte del cinturón de asteroides. Y esto es muy interesante de explicar. Y aquí tenemos estos puntitos blancos, son cometas de la familia de Júpiter. Están en muy alta excentricidad que los permite mantenerse a salvo del efecto gravitatorio del planeta Júpiter. No he dicho nada, pero aquí también hay otra resonancia muy importante que se llama Nu-6, perdón, que es una resonancia secular con Saturno, y que de hecho, como vemos, causa un auténtico hueco muy importante y muy relevante, el efecto de Saturno también en esta zona. Incluso hay pequeñas resonancias en esta zona debidas a la presencia de Marte, pero Marte es mucho más pequeñito y su influencia es casi restringida a una región interna del cinturón de asteroides. Para hacernos una idea de algunos asteroides visitados, obviamente, si no, no tendríamos estas imágenes detalladas, por diferentes misiones. Aquí tenemos Gaspra,
Aquí tenemos Eros con las dimensiones, vemos que son cuerpos irregulares, son objetos posiblemente que han sufrido su objeto progenitor o sus objetos progenitores, porque eso pueden ser formados por varias piezas, sufrieron fragmentaciones catastróficas. Este es el caso de la mayoría de asteroides de pocas decenas de metros, que esos fragmentos son lo que ha quedado de grandes colisiones y algunos están marcados por grandes cráteres que atestiguan algunas de esas colisiones finales. El propio Vesta, que ya tiene 578 kilómetros, pues carece del polo sur precisamente por un enorme impacto que excavó gran cantidad de su superficie y produjo una familia de asteroides con sus propias características reflectivas que se denominan vestoides. Curiosamente, la mayoría de los meteoritos que nos llegan de Vesta no nos llegan directamente de Vesta porque está en una zona que no está cerca de resonancias, sino que nos llegan de los fragmentos de los propios asteroides formados como consecuencia de esos impactos, ese impacto, gran impacto que creó la familia de vestoides. Y, por supuesto, Ceres, comparativamente con el planeta Marte que tenemos aquí abajo. Como decía antes, sin misiones espaciales, pues no tendríamos este tipo de objetos. Aquí tenemos algunos de estos, no tendríamos imágenes detalladas. Este es el caso de la sonda también pionera. A mí me gusta mucho enfatizar, se habla mucho de NASA, se habla mucho de NASA y se tiene que hablar también de JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa. ¿Y por qué se tiene que hablar también de JAXA? Porque han sido pioneros en traer muestras de asteroides con su sonda Hayabusa. Trajeron de este precioso asteroide una pila de escombros clásica, ya de libro, que podríamos decir, donde vemos grandes blocos apilados. Y pues este asteroide Tokawa, pues con algo más de 300 metros de eje mayor, pues se han podido y hemos podido estudiar en nuestro laboratorio de meteoritos y muestras retornadas del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, pues muestras del regolito traído por Itokawa. También, por supuesto, ha habido misiones tan interesantes como Dawn, que aquí vemos una secuencia de cómo fue mejorando su estudio cartográfico de Vesta o de Ceres, según se iba aproximando. Aquí, por ejemplo, ponemos una imagen de muy baja resolución obtenida por el Hubble, donde apenas aprecian algunos detalles. Nosotros, de hecho, dado el interés científico astrobiológico de Ceres, he dicho astrobiológico, pues hemos propuesto en un artículo que recomiendo si se tiene interés en profundizar, una misión de retorno de muestras desde allí. ¿Por qué Ceres? Ahora después, en un par de diapositivas, lo explico. Voy a hablar brevemente del trabajo impresionante realizado por Dawn, la sonda Dawn de la NASA, sobre Vesta. Nos reveló un mundo martirizado por grandes impactos. Algunos de estos impactos, aquí se han marcado en color púrpura, han sido de asteroides ricos en materia orgánica y de ahí que al excavar los cráteres quede desperdigado ese material orgánico alrededor de los cráteres. Realmente el acercamiento y estudio cartográfico de Dawn ha sido impresionante. Fijémonos, por ejemplo, en el detalle de los cráteres y veamos el enorme cartografiado. Esta zona es la que muestro a continuación
Ay, vaya, no la he incluido, pero ya nos damos una idea, pero vaya, a última hora eliminé una diapositiva que mostraba justo esa zona en toda la pantalla. Es realmente abrumador. Hoy en día, con las cámaras que han visitado estos mundos, pues podemos decir que estamos descubriendo mundos nuevos, mundos por explorar. Y este es el caso también de Ceres. Después de Vesta, Dawn salió de Vesta, del campo gravitatorio de Vesta, y se puso a orbitar eh, este cuerpo planetario. Ceres es un cuerpo planetario fascinante, tiene más agua que la propia Tierra y de hecho está retenida en su interior. Todavía hoy en día está emitiendo agua. En el pasado y quizás hoy en día, pues tuvo criovolcanes. ¿eh? Y de hecho, los estudios revelan que cientos de kilos de agua están surgiendo del interior de Ceres por segundo. Esto reveló el trabajo en Nature de Michael Coopers y colaboradores en 2014. Esta imagen, por cierto, es cortesía de Humberto Campins. Ryugu, visto por la misión Hayabusa 2. Bueno, esta es una misión de la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, que visitó este asteroide kilométrico. ¿eh? Nos dimos cuenta que precisamente estos cuerpos están también martilleados por impactos y de hecho están cubiertos de regolito de grano fino y también bloques de roca que llamamos boulders. ¿eh? Estos bloques, de hecho, tienden, cuando el asteroide gira, tienden a ir hacia el ecuador y por tanto adoptan esta forma curiosa, ¿eh? que recuerdan pues un diamante, si se quiere, y obviamente también vemos grandes cráteres en las regiones, por ejemplo, polares aprecian y también tenemos uno aquí muy evidente. Obviamente, con tanto regolito en la superficie, muchos de esos cráteres, y debido al movimiento propio que decía del regolito, pues se van cubriendo de rocas. La sonda Hayabusa fue muy exitosa porque también trajo muestras de Ryugu y comprobó que es un material muy parecido a las condritas carbonáceas del grupo CI, parecidas a Ibuna, pero que ha sido afectada por la temperatura. Eso posiblemente porque este asteroide ha pasado relativamente próximo al Sol y ha estado expuesto a un calentamiento significativo. También la misión Hayabusa puso el primer lander en la superficie del asteroide, que se llamaba Mascot. También produjeron un impacto artificial para conocer más los impactos en baja gravedad con este recubrimiento, ¿no? de rocas. También Bennu, más pequeñito, a pesar de que pudieran parecer aquí, vemos que son 500 metros. OSIRIS-REx, la misión de NASA que lo ha visitado, alcanzó Bennu en diciembre de 2018 y ahí estuvo dando vueltas y descubriendo, pues por ejemplo, que algunos de los materiales, aquí estas rocas de color más claro, pues no pertenecen a Bennu, sino deben de haber llegado desde otros asteroides relativamente cercanos o no a este interesantísimo objeto transicional. Este objeto, muy posiblemente, pues ha tenido actividad cometaria y de ahí que lo llamemos objeto transicional, a mitad de camino entre un asteroide y un cometa. De hecho, también OSIRIS-REx descubrió que había partículas que salían despedidas de Bennu, y hay zonas que posiblemente emitan partículas por sublimación de hielos.
De hecho, bueno, las muestras traídas, obtenidas por NASA, que recientemente pudimos ver, pues demuestran que hay minerales de alteración acuosa y materiales de otra clase, de otras clases que estarán ahora mismo por estudiar. Además de estas misiones de retorno de muestras, como saben, y hemos tenido esta misión tan apasionante de la que he tenido el honor de formar parte del equipo de investigación, que era la misión DART. La primera sonda concebida como impactador cinético para desviar un asteroide, que ha sido capaz de ser guiada, navegada y controlada de manera autónoma completamente, identificando el objetivo, un pequeño asteroide alrededor de otro, y que ha podido completar su misión también desplegando un CubeSat, eh, obteniendo de hecho todos los objetivos principales que se esperaban. Por un lado, y como decía antes, se llegó eh, a impactar Dimorphos, este satélite de Didymos, que es el nombre del conjunto, porque desde la Tierra no los podemos separar, aunque podemos saber que son dos, estudiando fotométricamente su luz, cómo varía su luminosidad. El objetivo 1 cumplido, el objetivo 2 era cambiar el periodo orbital de este asteroide, eh, el periodo de traslación alrededor de Didymos, y se pretendía cambiarlo al menos en 73 segundos, acortarlo con el impacto. Y se ha conseguido la nada más y nada menos cifra de 33 minutos. Veremos por qué ha sido eso, por qué ese éxito abrumador de la sonda DART y por qué la sonda DART es pionera y abre camino a la defensa planetaria activa, ¿eh? Porque es un sistema muy eficiente de desviar asteroides. También se ha medido, esto empleando telescopios, los mayores telescopios del planeta y del espacio, en observar y estudiar fotométricamente ese sistema binario. Recordemos que no se pretendía hacer nada que no fuera lo más realista posible. Es decir, si descubrimos un asteroide, vamos a necesitar impactarlo de manera autónoma lo más rápido posible y evidentemente deberemos de ser capaces de, con nuestros telescopios, los que tengamos en aquel momento, observar los efectos. Y es lo que se ha hecho de manera pionera con esto. Y así pues se ha conseguido medir el periodo orbital y cómo ha cambiado y también cuantificar un factor que llamamos beta, que voy a explicar a continuación. Aquí tenemos la aproximación, el sistema binario Didymos, tomado por la cámara Draco de la sonda DART de la NASA. Posteriormente, ya cuando identificó el secundario, fue directamente hacia él, como vemos aquí. Encontramos un mundo quizás parecido al del Principito, pero sin flor. También permitirme la ironía. Y cubierto de grandes rocas. Esto, volveré a ello, a esta idea, pero os podéis imaginar el gran reto que supone pues, desviar un asteroide de estas características. Finalmente, impactar con en el centro aproximadamente del asteroide, y esto fue captado por el CubeSat, que dejó atrás unas semanas antes en la sonda DART y que permitió captar el momento del impacto y la evolución de esta cortina de materiales desde Dimorphos, y aquí vemos Didymos. Ese fue un satélite, un CubeSat italiano, Lysia Cube. La Agencia Espacial Italiana es quien obtuvo esta imagen. Muy bien. Aquí tenemos una imagen
muy detallada de dimorfos, que está cubierto, como vemos, es un asteroide torturado por impactos y que ha sido reapilado en muchas ocasiones posiblemente. Y hoy en día tenéis accesible los artículos que ya hemos publicado en Nature sobre la misión DART, y ahora estamos detrás de otra misión también interesantísima, que es la misión ERA, con la que vamos a visitar y estudiar mejor el sistema de Didymos. Hoy en día también hemos visto recientemente que la misión Lucy de la NASA, que tiene objetivo estudiar los asteroides troyanos, pues ha visitado el primero de sus objetivos, que es Dynquinés, y descubrió que no era un asteroide, sino que eran, de hecho, un asteroide con satélite, y ese satélite está formado por dos cuerpos en contacto, es un binario de contacto, ¿eh? Que nos da una idea de lo interesante que son los cuerpos que están en estas regiones coorbitando con Júpiter. Es una zona de estabilidad que está a unos 60 grados de distancia de Júpiter, y eso permite que los objetos queden ahí atrapados y coorbiten con Júpiter sin que les afecte gravitatoriamente. Bueno, les afecta obviamente porque los mantiene bien quititos por allí, pero obviamente que no los disperse gravitatoriamente, como ocurre con otros cuerpos que se acercasen más a, al planeta gigante. Muy bien. Decía antes que las implicaciones de DART eran muy grandes. Eh, Aquí tenemos una fórmula simple de lo que es el factor beta de multiplicación del momento. Obviamente se me ha colado la anterior diapositiva y me lo perdonarán, espero. Pero aquí este factor beta, pero por un lado es el factor elástico, y luego hay un componente que es proporcionada por la pluma de impacto. Es decir, si está la sonda DART impactando dimorfos, si fuera un choque elástico como el que sufren dos bolas de billar, pues tendríamos esta componente roja. Es una colisión elástica, la bola golpea a la otra y la mueve. Aquí, además de golpearla, le quitamos material y lo lanzamos en dirección opuesta al proyectil, con lo cual esa contribución inelástica era, de hecho, el objetivo, conocer ese factor beta, este factor de multiplicación del momento de manera inelástica, es lo que se buscaba con DART. Y hemos visto que es, de hecho, mucho más eficiente por muchos factores, seguramente porque también está cubierto de regolito, ya no necesitas fragmentar el objeto, sino que ya te encuentras rocas que de manera eficiente, cuando excavas el cráter, salen en dirección contraria, y de esa manera magnificas el efecto de DART. Bueno, hoy en día, por eso acabo ya la parte de asteroides, de este tipo y me voy a centrar en el flujo meteórico actual. Para eso tenemos el estudio de bólidos. Cuando hablamos de bólidos o bolas de fuego, nos referimos a aquellos meteoros o estrellas fugaces que son más luminosos que el planeta Venus. Pueden ser a partir de -4 magnitud hasta, evidentemente, la luminosidad del Sol, incluso mayor. Esperemos no ver nunca ninguno de estos, pero pueden ser muy luminosos, algunos mucho más luminosos que la propia Luna. Y los grandes, los que tienen una luminosidad por encima de -16, ya se ven desde el espacio, los llamamos superbólidos. Y estos generalmente producen meteoritos. No llamemos a las estrellas fugaces o a las bolas de fuego meteoritos, porque los meteoritos es un nombre que se reserva a las rocas llegadas de ellos a la superficie de la Tierra. Eso es muy importante. ¿Y cuánta materia llega a nuestro planeta? Bueno, el espacio interplanetario no está vacío. Aquí tenemos una preciosa imagen de la Vía Láctea
y de la luz zodiacal obtenida desde Castellón por Ico Margalef, un astrofotógrafo y buen amigo, en el que, bueno, ya nos damos cuenta de que esto se produce, esta luz, por las pequeñísimas partículas de tamaño micrométrico que dispersan la luz del Sol y permiten ver esta luminosidad residual. Bueno, esto ya apunta de que si vamos, por ejemplo, aquí tenemos la masa de la partícula y el flujo de materiales por década sobre la Tierra, y estamos hablando de millones de gramos, la cantidad que está aquí indicada, pues vemos que pequeñas partículas son las que dominan, pero también hay algunas que son más grandes, en este caso ya pequeños asteroides, tamaño métrico, que alcanzan la Tierra y producen meteoritos. Pero la mayor parte nos llegan como meteoros visuales o más pequeñitos, incluso se pueden ver con prismáticos, o con pequeño, o cuando observamos con un telescopio, a veces podemos ver casualmente un meteoro. Así pues, el espacio interplanetario está repleto de partículas. Existe esta distribución de pequeñas partículas y partículas mayores, y las pequeñas partículas son dominantes. Sobre la Tierra anualmente llegan unas 100.000 toneladas de estos materiales. Y estos los estudiamos a través de redes de bólidos. En España llevamos más de 27 años investigando todos los fenómenos luminosos que tienen lugar, y como los podemos captar y los podemos explicar, se han acabado los ovnis. Así de fácil. ¿Cómo los podemos identificar? Los podemos captar. Se han acabado los ovnis. ¿Qué es un ovni? Objeto volante no identificado. Pues nosotros los identificamos y demostramos que son naturales o artificiales, caídas de satélites, por ejemplo. Y esto es lo que evidentemente cualquier país puede hacer, y evidentemente con el objetivo final fundamental de recuperar meteoritos. A través de esta página web podéis acceder a nuestra base de datos, nuestro catálogo de bolas de fuego y de las labores que hacemos también de estudio de meteoritos y micrometeoritos. Con esto podemos conocer la energía del bólido en kilotones, y esto es el diámetro aproximado de la roca. Estos serían 10 metros, estos serían 100 metros, es una escala logarítmica, estos serían 20 metros, por tanto, aquí tendríamos Chelyabinsk. Aquí tendríamos alguna bola de fuego detectada, una en concreto, mediante infrasonidos, porque estos, cuando estallan en la atmósfera, se producen unos sonidos imperceptibles, pero que se pueden captar, de muy baja frecuencia, y que recorren varias veces el planeta. Esto también se utiliza para estudiar, pues, si alguien se ha estallado un volcán o si se ha lanzado una bomba nuclear. Y por tanto hay muchas de estas estaciones distribuidas por todo el globo. Y así podemos conocer este tipo de objetos. Y trazando cantidad y energía, pues nos damos una idea de la cantidad de estos objetos que alcanzan la Tierra, y la frecuencia. Con lo cual, por ejemplo, cada 50 años aproximadamente podría tener lugar un impacto de las dimensiones de Chelyabinsk. Como Tunguska tendríamos un impacto, pues podría ser alrededor de 1 o 2 siglos, para que nos hagamos una idea. Y pensamos que esto es producido por las aproximaciones de estos asteroides, que son pilas de escombros, a la Tierra, debido a las fragmentaciones. Así pues, estamos preparados, conocemos mucho la cantidad de asteroides, la frecuencia, la energía de impacto, pero conocemos menos, estamos aprendiendo mucho sobre propiedades físicas y estructura de los neos, las consecuencias de un gran impacto, la reacción de la biosfera a corto y medio término,
y la respuesta sociológica que puede tener la humanidad frente a este tipo de eventos. Ha habido muchos impactos en la historia de la Tierra. Aquí tenemos Tunguska, que por una diferencia horaria de apenas unas 6 horas, pues no cayó sobre una zona muy poblada, San Petersburgo. Tengamos en cuenta que el evento de Tunguska no excavó un cráter, que sepamos, pero arrasó 2.200 kilómetros cuadrados de taiga siberiana. Los aplastó literalmente por la onda de choque y después los incineró, acabando con más de 60 millones de árboles. Imaginemos si ese número no fueran árboles. Chicxulub, también un asteroide de unos 12 kilómetros de diámetro, impactando hace 66 millones de años en el Golfo de México, con esos cráteres encontrados en el Golfo de México y anillos 180 kilómetros de diámetro de cráter, que tuvo evidentemente un gran efecto. Extinguió un 75% de las especies vivas sobre la Tierra. Y ha habido otras extinciones. Ahora mismo un gran impacto, como podemos ver en este diagrama, de un asteroide de tamaño kilométrico se produce cada varias decenas de millones de años. Asteroides menores, pues la frecuencia es menor. Y bueno, ya para ir acabando, ¿verdad? Voy a explicaros este aspecto de las condritas carbonáceas que tanto nos apasionan. Conocemos diferentes grupos de condritas. Algunos han sufrido mayor calentamiento y otras mayor alteración por agua, de aquellos objetos transicionales. Los estudiamos por múltiple instrumentación en diferentes laboratorios del campus de la Autónoma, centros del CSIC y de la Universitat Autónoma de Barcelona. Y bueno, lo interesante es que cuando estudiamos estas condritas carbonáceas nos damos cuenta de que estamos ante materiales de objetos que estaban empapados en agua, en muchos casos. En otros casos, pues el agua era presente, pero era incluso bastante escasa. Y eso da como consecuencia que posean características hidratadas en regiones muy concretas de estos cuerpos, ¿no? Y bueno, como decía antes, en un trabajo en colaboración con Rafael Saladino nos encontramos que al pulverizar condritas carbonáceas y sacarles la materia orgánica con ácidos, para luego volver a exponer ese polvo meteorítico con agua y formamida, las propias condritas eran capaces de catalizar, de crear todos estos compuestos orgánicos complejos. Imaginemos entonces que esto haya ocurrido en todo el sistema solar, como sospechamos que ocurrió, que estos materiales llegaron y alcanzaron otros objetos. Sí, la Tierra poseía agua, pero también Titán, también Europa, también Ganímedes. Y seguimos, pues obviamente de ahí nuestro interés grandioso por estudiar estos mundos oceánicos. Hoy en día quizás pueden estar helados, pero todavía algunos conservan océanos por debajo de ese hielo. Pues de ahí nuestro interés enorme por visitar estos cuerpos helados, comprender qué puede haber en el interior de estos objetos y si realmente, y pese a que nuestra simpleza nos ha llevado a ver únicamente la Tierra como el único planeta con vida en el sistema solar, quizás andemos muy errados y pueda ser completamente diferente. También Titán, ¿no? El mayor satélite del sistema solar, que de hecho recuerda los modelos de atmósfera primitiva de la Tierra, tiene unas capas de neblinas que no dejan ver la superficie de Titán, esos lagos de etano que posee fascinantes y que de hecho, bueno, pues estas fueron las imágenes tomadas por la sonda
Huygens, que fue descendiendo hasta tomar esta imagen de la propia superficie. Y de hecho, hoy en día, tal como conocemos, y esta ya es prácticamente la última diapositiva, tal como conocemos que se han formado los planetas del sistema solar, pues precisamente sospechamos que Júpiter y Saturno, al migrar hacia el interior, dispersaron gravitatoriamente gran cantidad de estos objetos transicionales, de estos cometas que había en la región más externa del cinturón de asteroides, y esto lanzó objetos ricos en agua tanto a los planetas terrestres como a los satélites de los planetas gigantes. De esa manera es muy posible que podamos explicar, como revelamos en un artículo yo con Javier Martín Torres en la revista Planetaria y en Space Science, podemos revelar que la atmósfera de Titán y la atmósfera de la Tierra sean a nivel de los isótopos de deuterio hidrógeno, carbono 12-13, nitrógeno 14-15 y oxígeno 16-18, sean prácticamente idénticas. ¿Sería porque heredaron esos volátiles que formaron sus atmósferas de un tipo de objetos prácticamente similar como consecuencia de esa dispersión gravitatoria causada por Júpiter y Saturno? Pues esto es lo que cuento, por ejemplo, en mis libros, en La Tierra en Peligro, también en inglés, en Springer, Asteroid Impact Risk. Y también, si os ha gustado la charla, yo soy muy forofo de mi libro Las raíces cósmicas de la vida, que viene a sintetizar pues, muchos años intentando responder también por esa experiencia que tuve en el Planetario de Castellón y después toda la experiencia en la Universidad de California, Los Ángeles, por intentar responder yo mismo a mis propias inquietudes y a las que yo sabía que en general la gente tiene sobre el origen de la Tierra, de la atmósfera, del agua y de la vida. Muchas gracias.